hoy seguiremos hablando de la atención porque lo que estamos buscando es descubrir sus capacidades, todas las posibilidades que nos ofrece nuestra atención, porque nacemos con ellas. Entonces la cuestión es descubrirlas y potenciarlas. Entonces la meditación, la práctica de la meditación, nos ayuda especialmente a hacernos conscientes de cómo podemos manejar nuestra atención. Nos damos cuenta en qué momentos la atención se va, pasa involuntaria, pasa en automático y nos hemos ido, y cómo podemos hacer para controlar nuestra atención, usarla de manera voluntaria. Entonces, ya hemos hablado de otros talleres, ya conocéis el concepto de modo observar. Modo observar es ser conscientes, no es ver, sino desde dentro darnos cuenta. Es como si tuviéramos encendido un observador en nuestro interior que pide a nuestra atención qué tipo de información quiere que llegue a su consciencia. De según cómo esté nuestra atención, podemos sentir que estamos presentes o que estamos ausentes. En segundo caso, os podéis acordar de cualquier ejemplo. Momentos del día que nos hemos sentado a hacer una tarea y al cabo del rato nos hemos dado cuenta que se ha pasado 5 minutos, se nos ha ido la atención a algún pensamiento y luego sentimos como que volvemos. Con lo cual quiere decir que ese espacio de tiempo no hemos estado ausentes. Entonces, cuando no controlamos nuestra atención, cuando va ahí en automático, es como que nos perdemos un trozo de nuestra vida, porque nuestra atención se ha ido detrás de unos pensamientos, ha sido atrapada por ellos y como estaba ahí, ya no la podíamos utilizar para que nos mandan información de la tarea que teníamos delante o la persona que nos estaba hablando delante. Mientras que si nuestra atención está en manos de nuestra consciente, de nuestro modo de observar, nuestra atención es voluntaria, la sensación es de estar presente. Nos enteramos de cada detalle, cada palabra que nos dicen. Vemos con atención cada letra de un texto que estamos leyendo. Y principalmente nos sentimos a nosotros mismos. Sentimos que estamos presentes. Eso también lo podemos percibir en otras personas, cuando están presentes, cuando están ausentes. Entonces, el estar ausente un intervalo relativamente largo de tiempo, pues todos nos acordamos haber tenido esa experiencia, porque nos damos cuenta cuando volvemos. Pero hoy vamos a hablar de algo más específico, que también nos interesa mucho relacionado con la meditación. Y es cuando ese espacio de ausencia es muy breve. Y por eso lo llaman parpadeo atencional. Estamos realizando una tarea y en un momento dado nuestra atención se va detrás de un pensamiento y paralizamos esa tarea, pero muy momentáneamente. El resultado es ese ratito o no hemos hecho la tarea o no hemos escuchado. Y eso se denomina parpadeo atencional. Cuando meditamos, estos parpadeos atencionales se producen menos, porque nos acostumbramos a tener una atención centrada y serena. Mantenemos una observación hacia la tarea que estamos realizando, pero también hacia los pensamientos que surgen en nuestra cabeza. Entonces, la atención no es atrapada por ellos, no se va detrás de un pensamiento y vamos ausentes, sino que mientras el modo observar está encendido, mientras esta atención es voluntaria, aunque aparezca un pensamiento, nos damos cuenta del pensamiento, pero no vamos detrás. Entonces recordamos, un día hablamos de los tipos de atención, que básicamente la atención o está atrapada en los pensamientos, en el modo pensar, o está centrada en manos del modo observar. Y esto da lugar a una atención que da una sensación de apertura, como si en cualquier momento podemos elegir libremente dónde ponemos la atención, qué tipo de información llega a nuestra consciencia. Y además lo hacemos sin esfuerzo, que es una característica muy importante, porque desde el modo pensar sí que podemos dirigir la atención, enfocarla en una tarea, pero la sensación es de concentrada con esfuerzo. En cambio, la atención centrada es la atención de un niño, que de una manera natural puede estar atento en lo que le interesa, no le cuesta esfuerzo.
y si algo le interesa y pone su atención, capta todos los detalles. Otra característica es que nos da una sensación de ser imparciales, porque no se casa con ningún pensamiento. Un pensamiento pasa, nos dice cualquier cosa y desde esta atención, de alguna manera, tenemos una objetividad. No nos creemos todos los pensamientos que surgen. Y sobre todo es una atención que sentimos que sigue nuestras órdenes, que es voluntaria, que les decimos, quiero leer esto, quiero escuchar esto, quiero poner atención en esto. Y la atención va ahí donde estamos pidiendo que vaya. Entonces os voy a hablar de un artículo de investigación que refleja cómo la meditación influye en este parpadeo atencional. Entonces el test que hicieron los sujetos consistía en ver una pantalla donde aparecían o bien letras o bien números. ¿Veis aquí? Que o bien aparecen letras, que son la mayoría, o de vez en cuando, veis aquí y aquí aparece un número. Entonces en un segundo aparecían 20 figuras, que era o una letra o un número. Y al cabo de este tiempo les preguntaban, ¿qué números habéis visto? La tarea se completaba adecuadamente en este caso si decían, pues el 3 y el 9. Entonces lo que se observa en este tipo de test es que el primer número es más fácil de detectar, pero si el segundo está relativamente cerca, puede que no lo veamos porque se produce un parpadeo atencional. Es decir, cuando hemos visto el primero, hemos asociado pensamientos. ¡Ay, he visto el número! ¡Ah, qué bien, que no se me olvidara! Y en este pensamiento ya se nos ha ido la atención y puede que el segundo nos pase desapercibido. Entonces los sujetos hacían esta prueba y se les pedía que dijeran qué números habían visto. Entonces se daban estos dos casos. O bien, si tenían una atención centrada, usaban su modo de percibir, recibían la información visual, usaban su proceso cognitivo, que es el que necesitas para identificar si es un número o es una letra, y ya está. En cambio, si las personas que lo veían generaban pensamientos al respecto, pues aparecen procesos cognitivos innecesarios que ya te crean un despiste, ya te crean un parpadeo atencional y luego, pues cuando te preguntan el segundo número, dices, no lo he visto. Entonces se observaron diferencias entre el grupo que practicaba meditación y el que no. Los que ponen pract aquí son los que meditan. Y los que ponen, vamos a poner otro color, no, pues que no practicaban. Entonces aquí lo que se mide es el tanto por ciento de precisión para detectar el segundo número, que llaman T2. Entonces hacían una primera prueba, vamos a poner otro color. La primera prueba es esta primera columna y luego una segunda prueba, que es la siguiente columna, la más alta. Entonces lo que se observó es que en una primera prueba, tanto los que meditaban como los que no, alcanzaban un resultado similar, este y este, pero en la segunda, las personas que meditaban tenían un mayor número de aciertos, un 80% frente a un 70%. La segunda parte corresponde a cuando los números estaban más alejados. Entonces, si el número está más alejado uno de otro, aunque tengas un parpadeo atencional porque se te ha ido la atención en un pensamiento, tienes tiempo de recuperar. Con lo cual no hay tanta diferencia entre un grupo y otro, aunque ligeramente obtienen mejores resultados las personas que practican la meditación. Con lo cual, la meditación entrena la atención. Te acostumbras a que aunque aparezca un pensamiento, te mantienes observándolo. Y eso hace que no generes parpadeos atencionales. Visto a nivel de nuestro dibujo de fisiología, si te mantienes con una atención centrada y serena, tienes activa esta parte que, como veíamos, recibe la información visual al tálamo
y también recibe información de lo que ocurre en la corteza cerebral. Entonces, aunque haya un pensamiento, pues eres consciente, una información visual, eres consciente, un proceso cognitivo se realiza. Y aquí no hay parpadeo atencional si realmente mantienes toda tu atención centrada y serena. Ahora, ¿qué ocurre? Que si no utilizamos estos circuitos del área límbica y solamente utilizamos los circuitos atencionales de la zona frontal, cuando aquí surge un pensamiento, hay más posibilidad de quedarnos enredados en él y desatender las otras funciones cognitivas de detectar el número. Entonces, para detectar este número, normalmente nos enseñan a utilizar una atención concentrada con esfuerzo. Esta que he puesto aquí al principio. Atención concentrada con esfuerzo. Que es una atención al servicio del modo pensar, al servicio de los pensamientos. Que tú dices, me quiero concentrar en ver el número, ¿no? Pero no tienes esta característica de observación. Estás únicamente en modo pensar. Entonces requiere esfuerzo. Mientras que la otra atención, ya veremos, es una atención más natural que no requiere esfuerzo. Con esfuerzo, solo modo pensar, solo procesos cognitivos, solo zona frontal, pero cuando desarrollas el modo observar, tienes una sensación de presencia de manera natural, pues ves la tarea que tienes que hacer, si aparece un pensamiento lo ves, pero mantienes esa presencia que no te causa esfuerzo y que obtienes mejores resultados también cuando se trata de una tarea cognitiva. ¿Bien? Entonces, atención guiada desde el modo observar. Esta atención nos permite ser conscientes de la aparición de pensamientos sin perder la atención sobre el objetivo de la prueba. Y una cosa muy interesante es que este tipo de atención centrada, modo observar encendido, hace que los pensamientos que puedan surgir de reacción, por ejemplo, ¡ay, que he visto el número! ¡Ay, qué bien! O ¡ay, que! No los fomenta. Puede surgir, pero no los alimenta. Que si estás en modo pensar, ante un suceso, empiezas a reaccionar, empiezas a pensar acerca de ello y se te va la atención. En modo observar, no. Puede iniciarse un juicio, puede iniciarse una reacción, pero como te mantienes observando, pues ni te lleva la atención ni te atrapa y se relaja. Bien, entonces, o tenemos la atención, vamos a ver, en el área límbica, que es este espacio aquí, que nos da la atención centrada, y desde aquí tanto podemos, veíamos que se llevaba información hacia la corteza cerebral, pero también va en el sentido inverso. Se reciben también informaciones sensoriales. Es una buena ubicación para nuestra atención. Y este modo observar encendido lo que implica es que tenemos control sobre nuestra atención. Van juntos. Modo observar encendido y atención voluntaria van juntas. Entonces, la práctica de meditación lo que aumenta es la intensidad del modo observar, que ya veremos luego, o ya estamos viendo en las prácticas que hacemos, cómo se produce este cambio. Y una vez que nos experimentamos a nosotros mismos cómo funciona nuestra atención en modo observar, podemos mantenerlo a lo largo del día. Podemos hacer porque haya un buen porcentaje de modo observar. Empezamos a diferenciar cuando nuestra atención se la ha llevado el modo pensar y cuando tenemos un buen modo observar que nos permite seguir atentos a la tarea sin despistarnos con otras cosas. Y una última cosita muy breve, una reflexión que es interesante. Cuando meditamos, el alcanzar el estado de meditación, que es el silencio interior, lo que depende de nosotros es en esta voluntad de dirigir nuestra atención. Eso es algo que es nuestra libertad, tenemos que hacerlo nosotros, nadie va a hacerlo por nosotros. Y en la medida que este modo observar aumenta
y dirigimos la atención hacia lo que percibimos y no la dirigimos hacia lo que pensamos, se alcanza el estado de silencio interior. Y luego hay otro aspecto que no depende de nosotros, que es los procesos vitales, el flujo energético. Eso no depende de nosotros. Lo que hacemos es que nos relajamos para permitir que eso ocurra. Dejamos de enrollarnos en pensamientos, en historias mentales, gracias al control de la atención. Y cuando nuestra atención está centrada, dirigida a lo que percibimos, a nuestra conciencia de ser, a experimentarnos de manera natural y espontánea, el equilibrio en nuestro cuerpo se produce, las sensaciones energéticas aparecen y entramos en un estado de meditación, de paz. Así que vamos con la práctica.